participar porque me va a interesar mucho más lo que vosotros me vais a contar que lo que yo pueda transmitiros, ¿no? Así que lo primero, muchas gracias. Lo segundo, decir que es cierto que yo estoy acostumbrada a hablar por profesión, porque soy profesora, también por formación, pero nunca he hablado de mí. Entonces no es lo mismo hablar de otro que hablar de uno mismo, ¿no? Y sobre todo cuando delante de ti tienes a maestros que te han formado, que te han instruido y que tienen otro nivel, ¿no? Bueno, yo cuando Loreto y Ana me contaron o me hablaron de participar en el Lío Speaking, yo lo primero es que les dije que yo no me considero artista, porque no puedo decir que soy pintora, no puedo decir que soy fotógrafa, no puedo decir que soy escultora, no puedo decir que soy nada de eso, y sin embargo, pues hago muchas de esas cosas, ¿no? Y es porque desde pequeña lo que sí que he tenido es una necesidad enorme de comunicar. Y esa forma de comunicar unas veces era pues cogiendo témperas de chiquitilla, que era el único regalo de Reyes que yo pedía fehacientemente en esa carta de Reyes, o era con plastilina. Cuando más en silencio estaba era porque estaba con la plastilina construyendo figuras. Mis muñecos no eran muñecos que compraba, sino muñecos que yo me hacía. Y era más guay porque los diseñaba como yo quería, ¿no? Eran totalmente lo que yo quería. Bueno, para no enrollarme, yo quería empezar hablando sobre la creatividad. El tema de la creatividad y de los artistas, yo considero, luego aquí estáis muchos que vivís del arte, que sois artistas, que vivís del arte no me refiero solo económicamente, sino emocionalmente, ¿no? Y que me gustaría escucharos cuando hablemos, ¿vale? Pero sí que está como muy sobreestimado la palabra arte y la palabra artista. Y yo creo que la creatividad no está ligada a los dioses, ni a esos seres del Olimpo que se encerraban en la torre de marfil, sino que la creatividad, como dice Ken Robinson, que no sé si lo conocéis, pero os recomiendo mucho un programa de redes donde un ser lo entrevista y hablan sobre la creatividad y la necesidad de estimular la creatividad desde los colegios, ¿vale? En la formación inicial. Ken Robinson dice, todos poseemos un talento, todos tenemos una capacidad de ser creativos. Por eso hace falta entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria, ¿no? Y me acuerdo que en ese documental o en esa entrevista, él hablaba que creativo podía ser un panadero, que creativo podía ser un profesor, que creativo podía ser un deportista. Y simplemente porque la creatividad era el hecho de ir por la vida con los ojos abiertos, de ir por la vida con los poros abiertos de la piel. ¿Por qué? Porque si eres capaz de ir por la vida con los ojos abiertos, con los poros abiertos, te impregnas de lo que pasa a tu alrededor. Todo te interesa, todo te llena, todo se va acumulando tanto en la cabeza como en el corazón y es capaz de generar luego otras cosas. Yo entiendo el arte o entiendo la labor del artista como un 20% de innato, por así decirlo, o de creatividad innata, o de don, o de como queramos decirlo, pero de un 80 o 80 y tantos % de trabajo. Y el ser creativo se estimula desde que somos pequeños. Seguramente que muchos de los que estáis aquí, que os dedicáis a labores artísticas, como opción y como profesión, de pequeños os dejaron jugar con vuestras manos, os llamó la atención. Cuando pensaba en esto me acordaba de Laura, que trabaja aquí en la galería y que es una gran artista ceramista y me acuerdo que cuando ella expuso aquí, yo la entrevisté para el periódico, ¿no? Y me contaba que ella de pequeña jugaba con los palos, con la tierra, y de ahí nació sus ganas de crear, de dedicarse a esto, de trabajar con la cerámica posteriormente, ¿no? Entonces, muchos de vosotros seguro desde pequeños habéis tenido esa necesidad de manipular, de tocar, de sentir, de transformar una realidad en otra que había surgido primero en vuestra cabeza. Eso le pasa a todos los niños. ¿Qué problema hay? Que llega un momento en que
tenemos que dejar de ser niños. Y parece que dejar de ser niños significa dejar de pintarrajear. Niño, no gastes tu tiempo en esto, que tienes que dedicarte a las matemáticas. Niño, no gastes tu tiempo con la plastilina, que tienes que ponerte con el examen de lengua, ¿no? Y los propios padres muchas veces estamos coartando o haciendo ver que esas cosas que el niño hace de forma espontánea, de forma voluntaria, de forma para disfrutar, hay que dejarla a un lado porque eso es para niños, pero no es tarea para un adulto, ¿no? Y poco a poco vamos perdiendo esa necesidad de manipular, esa necesidad de crear, y poco a poco vamos perdiendo esa capacidad de poder absorber, de ir por la calle con los ojos abiertos y absorber esa realidad. A mí me llama mucho la atención y además me quedo embobada cuando estoy en un sitio, en una cafetería, o paso en un banco esperando a alguien, y pasa una madre con un padre con un niño pequeño. Y va todo el rato, mamá, ¿y esto? O papá, ¿y por qué esto? Todo le llama la atención. ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué son marrones? ¿Por qué se caen? ¿Por qué? ¿Os ha pasado los que tenéis hijos? ¿Sí? ¿Por qué cuando somos adultos no nos preguntamos tanto esos por qué? ¿Ya lo sabemos todo? Yo creo que no, ¿verdad? Pues yo creo que el artista es ese adulto que sigue preguntándose los porqués de los niños. Y esa es por lo menos mi concepción del arte, ¿vale? Os he puesto estas imágenes que aparecen ahí en la pantalla porque los dos atletas que hay es Kurnikova Comaneci, y su marido. A su marido, cuando era un niño, pues no le gustaba estudiar, era muy mal estudiante, pero sin embargo estaba todo el día andando sobre las manos. Hacía el pino y se ponía a andar el pasillo, a lo largo de todo el pasillo, bajaba las escaleras con las manos. Cualquier padre o cualquier madre le hubiera dicho, niño, que te va a caer, niño, deja eso ya, hombre, que estás todo el rato sobre las manos. Y su madre, sin embargo, pues fue al cole, habló con el tutor y le dijo, mire, mi niño en la casa se pasa el día sobre las manos. Es que está todo el día haciendo el pino, haciendo equilibrismo. Y entonces le aconsejó, el tutor tuvo suerte de dar con un tutor en condiciones y le aconsejó que fuera a una escuela que había de temas de circo, de temas de atletismo, mezclaban un poco el equilibrismo y ahí empezó a entrenar y llegó a lo que era, ¿no? Si hubiera dado con una familia que le hubiera cortado esa... Niño, dedícate a sentarte bien y ponte en condiciones y no estés sobre las manos, pues quizás no hubiéramos tenido ese atleta, ¿no? El ejemplo del panadero lo puso también Ken Robinson, hablando de ese panadero que no se limita a ir a su horno, a amasar, a meter el pan y a cobrar la barra, sino que incluso cuando está paseando por el campo, incluso cuando está de vacaciones, se fija en los panes de la panadería, se fija en los colores de las semillas con los que pueda adornar cuando va por el campo, se fija en los olores de la esencia y durante todo el día está realmente creando pan. Aunque esté de vacaciones, aunque esté de descanso, porque su cabeza está enfocada a eso. ¿Vale? Vincent Van Gogh decía, preso en alguna cosa porque no tiene lo que necesitaría para ser productivo, porque la fatalidad de circunstancias lo reduce a ese punto, hablando de esas personas que no desarrollan la creatividad. Están presos porque no le han dado la capacidad, no le han dado la oportunidad o no le han dado los materiales. ¿Vale? La siguiente cosa que os quería contar es sobre los cajones estancos. Esto de los cajones estancos es a lo que yo llamo la clasificación. Parece que si te dedicas al arte no puedes ser creyente. Si eres intelectual y pensante no puedes ser de derecha. Si eres religioso no puedes ser... Es como que nos van clasificando. Si eres de ciencias no puedes dedicarte a no sé qué. Tienes que elegir ciencias o letras desde muy chiquitillo. Ciencias, letras, artes... Pero bueno, la división es tan exacta, la división es tan fuerte que es una barrera que no se puede traspasar como por osmosis. Pues yo en el instituto estudié ciencia e ingeniería, luego en la universidad hice filología
y comunicación audiovisual, y ahora pues tengo la suerte que después de muchos años pues estoy haciendo lo que realmente era mi sueño, que es Bellas Artes. Y me encanta la literatura, me encanta la pintura, me encanta escuchar a gente que se dedica a millones de cosas, aunque sean oficios manuales, aunque sean oficios que pensemos que no son ni siquiera con necesidad intelectual, porque de todo se aprende y todo está conectado, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Volviendo a Vincent Van Gogh, en una carta a su hermano Theo le escribía: ya ves, hay muchas cosas que se trata de creer y de amar. Hay algo de Rembrandt en Shakespeare, y de Correggio en Michelet, y de Delacroix en Victor Hugo, y después algo de Rembrandt en el Evangelio, y algo del Evangelio en Rembrandt. Y es que realmente Vincent Van Gogh, sabéis que era misionero, que era un sacerdote, un predicador, no un sacerdote, un predicador, que fue lo que estudió, su formación fue religiosa, que todos lo conocemos como pintor, pero que no sabemos nada de la capacidad literaria que tenía, del amor por la literatura y de su capacidad de escritura. En las cartas que ha dejado escritas, que es lo que conservamos, se ve. Si pensamos en Leonardo da Vinci, nadie se cuestiona que el arte y la técnica están unidos ahí, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hoy día parece que la sociedad nos obliga a encasillarnos, y yo estoy totalmente en contra de eso. Entiendo que quien tenga una opción muy clara, que la siga, pero que quien esté yendo en distintos caminos es otro camino, ¿no? Yo siempre, ahora, tengo la capacidad de contarle esto. Hasta hace pocos meses yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Siempre he pensado que estaba perdiendo el tiempo porque cuando me dedicaba a escribir, llegaba la gente que sabía que se me daba bien la fotografía y me decía: céntrate en la fotografía, que es lo tuyo. Cuando me dedicaba a la fotografía, la gente que sabía que escribía me decía: es que si no te sientas a escribir, estás siempre con la cámara, al final no consigues. Y era como un agobio de decir: Dios, estoy perdiendo el tiempo, no voy a hacer nada que valga la pena. Mi madre me decía: maestro, aprendiz de mucho, maestro de poco, ¿no? Pues quizá no sea maestro en nada, quizá no llegue a serlo nunca, pero mi necesidad creativa va en todas esas bandas. Y hay cosas que me surgen para una música, una melodía, y hay cosas que me surgen para una fotografía, y hay cosas que se mezclan como lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entrando ya un poco en materia, siempre en la historia del arte ha habido una oposición entre mímesis y concepto, entre los que copian la realidad y entre los que crean ese concepto. Yo creo que mi frase es la de abajo, que en realidad hay un poco de todo, ¿no? Vicente Huidobro, ese poeta sudamericano, en uno de sus poemas decía: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Él era de los que pensaba que el arte no debería ser una mímesis de la realidad, sino crear una realidad propia en ese arte que creaba, ¿no? No había que cantar a la rosa, sino crearla en el poema. ¿Vale? En mi opinión personal, creo que hay un poco de todo. Yo creo que la realidad que nos rodea nos va llenando. Somos como una especie de vasija que las vivencias personales nos influyen, que lo que nos cuenta un amigo nos influye, que lo que vemos por la calle nos influye, que nuestro trabajo, nuestra formación y nuestra investigación influye, que cuando coincidimos tomando un café con una persona estamos creando, porque todo eso nos influye, y que luego, si nos sentamos y lo trabajamos, de ahí saldrá concepto y saldrá nuestra propia obra, que ya no será mímesis, pero estará influida de todo lo que ha ido recorriendo a lo largo de esa vida, ¿no? En la creación artística también, por lo menos para mí, no es me siento y hago las cosas. Es que yo considero, o yo por lo menos me veo que creando estoy siempre. Cuando voy por la calle, cuando hablo con un amigo, cuando escucho un problema que tiene, cuando voy de camino al trabajo en el trayecto del coche. Es que mi cabeza está siempre en ebullición. Y eso no significa que esté obsesionada siempre con el arte, también hablo de otras cosas, ¿no? Tengo amigos, pero es que todo eso influye en la creación.
¿vale? Y ya vamos a entrar en materia, que es lo que yo vengo a enseñaros hoy. Justo me pidieron que fuera obra nueva, que todavía no se hubiera expuesto, y creo que solamente hay 2 personas que la conocen, y una de ellas es mi profesor. Porque además él dio como en la tecla, pulsó ese botoncito que me activó lo que yo quería contar. La sinestesia como concepto, si buscamos la palabra sinestesia en el diccionario de la Real Academia, dice que es la unión de 2 imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales, como en soledad sonora o como en verde chillón, o como cuando decimos tiene una voz suave. Es decir, cuando mezclamos 2 cualidades que deberían de apreciar sentidos diferentes, ¿no? Esa es la explicación del diccionario. Kandinsky decía: la pintura es un arte, y el arte en total no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el vacío, sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y la sensibilización del alma humana, que apoya el movimiento del triángulo. El arte es el lenguaje que habla el alma de las cosas, que son para ella el pan cotidiano, que solo puede recibir de esta forma. Y esto recuerda a cuando Rubén Darío decía que los artistas eran esas antenas de Dios, hablando de los poetas, ¿no? No es que seamos, de la gente que se dedica a la creación, no es que seamos demiurgos que recibimos la palabra de Dios y la transformamos en creación, ¿no? Esa musa, esa inspiración, no. Pero sí es cierto que hemos seguido entrenando ese alma de niño, esa capacidad de pregunta del niño, ese interés del niño, y lo hemos seguido entrenando el resto de la vida, y cuando somos adultos tenemos esa capacidad de percibir cosas que ya los adultos no las perciben, los niños sí. Y eso es ese lenguaje que el alma del artista entiende y que lo transforma en obra para que el resto de las personas puedan percibir una sensación, un color, una sombra que se proyecta, cualquier tipo de emoción que una persona va por la calle y no la capta, y sin embargo cuando se la muestran en una fotografía o en una pintura, la ve. ¿Por qué? Porque el artista ha sido capaz de captarla y transformarla en obra para legársela al resto de las personas, ¿no? Van Gogh decía: ciertos colores como el amarillo o el azul eran como fuegos artificiales acariciando su sentido. De ahí que él en sus cuadros no intentara nunca representar el color verdadero, el color de la realidad, sino que él lo que intentaba en sus cuadros era representar con colores las sensaciones musicales o las sensaciones que a él le venían cuando él contemplaba esa realidad, esa transformación, ¿vale? Si vemos el cuadro, por ejemplo, del cielo estrellado, es que prácticamente lo vemos en movimiento. ¿No os sugiere ese giro? ¿No veis ese movimiento en una imagen fija? Bueno, os cuento una anécdota. No sé si sabéis que Van Gogh se apuntó a clases de piano. También le gustaba la música. Y él era un sinestésico, lo que se llama en neurología sinestésico. Y es que las notas musicales las percibía como colores. Entonces, cuando él estaba en las clases de piano, entraba medio en éxtasis, porque estaba tocando y es que veía en realidad, era como si tuviera las visiones de esos colores. ¿Cuál fue su problema? Que se lo comentó al profesor que le daba clase y lo echó de la clase porque, claro, estaba chalado, ¿vale? Así que ahí se acabó su carrera como pianista, ¿no? Bueno, la sinestesia en neurología, los neurólogos dicen que al nacer todos somos sinestésicos, todos tenemos esa capacidad de asociar los 2 sentidos. Pero conforme vamos creciendo, nuestro cerebro se va especializando y una parte del cerebro se ocupa del sentido del tacto, otra parte del sentido del gusto, en fin. Solo un 4% de la población adulta sigue siendo sinestésica. Y por los estudios que se han hecho, la mayoría de ese 4% se dedican al arte. Es curioso, ¿no? Sartre decía: el perfume es la forma más intensa del recuerdo. Debe ser como el tema central del bolero de Ravel, una especie de lenta obsesión. ¿A quién no le ha pasado pasar por un sitio y oler un perfume y acordarse de una persona? ¿A quién no le ha pasado entrar a una habitación donde huele a una comida o a una bebida
y acordarse de cosas que ha vivido de pequeño o que ha vivido en su familia. Eso es sinestesia también. Víctor Borrego, que es un profesor de escultura de aquí de la facultad, de la Universidad de Granada, de la Facultad de Bellas Artes, dice: podemos asegurar que todos somos sinestésicos, o que la plasticidad del concepto de sinestesia se adapta mejor a la realidad mental. Yo diría que todos somos sinestésicos, pero unos más que otros. Os voy a dar dos pinceladas, os voy a enseñar dos cosas de lo de la teoría del color, simplemente para que entremos ahora en la obra que os voy a enseñar. ¿Vale? Todos los que estáis aquí, por lo menos os suena lo de colores fríos, colores cálidos, ¿no? ¿Por qué ya los colores se les llama con un adjetivo que no tiene que ver con el color, sino con la piel o con la temperatura? ¿Verdad? En inglés es todavía peor. Colores pasivos y colores activos. Bien, pues con todo eso que os he contado, os voy a mostrar mi sinestesia, ¿vale? Necesito a alguien que le vaya pulsando a la diapositiva. ¿Sería posible? ¿Sí? Cuando yo te vaya diciendo, me vas cambiando la imagen, ¿vale? Simplemente pulsando. ¿Vale? Si os voy a pedir, esto es como un experimento, ¿vale? Esta obra es la unión de fotografía y poesía. Y os voy a pedir que miréis la imagen y que escuchéis lo que yo voy a leer. Y que al final de todo, cuando yo acabe de leer el poema, me levantáis la mano y me digáis si os ha sugerido algún color o alguna gama de colores o algo así. ¿Os parece? ¿Lo intentamos? No voy a decir el título del poema ni nada, ¿vale? No doy abasto para taponar con mis manos tanta herida. El absurdo fecunda cabezas que reproducen esquemas sin darse cuenta de que los han alienado. Sonrisas absurdas salpican los muros de Facebook e Instagram. Noticias que hablan de violencia y sexo obligado, de miedo a regresar sola a casa, de girar las esquinas, de encontrar un cuerpo que violente mi cuerpo. Y al lado, un anuncio de Brugal que te dice que sigas tus sueños y que la vida es corta. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento la libertad se tornó libertinaje? ¿En qué momento abrimos las puertas para ser solo carne? Da igual que uses un perfume u otro, que vistas como monja o como puta. Da igual que estudies una ingeniería o que solo aspires a servir copas. Da igual, al final de todo, solo eres un masturbador de carne y hueso. Somos capaces de ver los informativos mientras comemos sin vomitar a cada noticia que emiten. Y luego cambiar de canal para ver cómo unos se gritan mientras destripan a otros. E incluso dormirnos la siesta mientras Caín mata a Abel, delante de nuestras narices. Somos capaces de leer sentencias y ver vídeos de agresiones sin que el corazón se quiebre y se pare por exceso de dolor. Sin apretar los dientes y luego clavar las uñas. No, es mejor abrir debate. Es importante estar en las redes y tener seguidores que compartan mi blog. ¿Quién levanta la mano? ¿Se ha sugerido algún color o alguna gama de colores? ¿Cómo? Rojo. Gris. ¿Gris? ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Negro? Negro. Negro. Morado. Morado. Matizado. El que se ha repetido ha sido el rojo. Y el negro. Y el negro. El poema se llama Sangre. Pasamos. Leemos un par de ellos, no os voy a leer todo el taco, y luego ya me contáis vosotros, que prefiero escucharos, ¿vale? Se oyen los sueños. A veces se ven como viajan en barcos de colores. Otras solo se oye el murmullo de las palabras mientras rozan como el viento azul que las traslada.
Sería fácil alcanzar con la mano un astro de los que brillan en el cielo si te lo propusieras. Es celeste la mañana, y en mañanas como esta, el cielo baja hasta rozarte la palma consumido de estrellas planas. Azul. ¿Qué color? Azul. Azul. ¿Alguno diferente? Blanco. Gamas claras, no azules. El poema se llama Sueños ciano. Pasamos. Voy a buscar otro, más difícil. Pasa. No, vamos a buscar una de las difíciles. Sí. A ver, otra más difícil. Esta, más que una sensación de colores, es un juego de palabras. Va a ser muy fácil y además me parece divertida. ¿Perdón? Sí. Siempre nos dijeron que no tendríamos futuro, que siendo tan dispares nunca encajaríamos. Todos se empeñaban en hacernos ver nuestras diferencias, que a ti te gustaba el deporte y a mí la música, que para ti lo más era la playa y para mí el monte, que tus ropas deportivas no pegaban con mi cuero rockabilly, que bla, bla, bla. Y no hicimos caso a nadie. Ya son 10 años de encajar nuestro puzzle, de complementar tus aristas con mis curvas y tus prisas con mis pausas. Ya he aprendido a bucear contigo y tú a distinguir el sonido de los pájaros, a subir a 100 la adrenalina cuando el balón traspasa el arco, a que vibres con la música de Vetusta Morla y Lori Meyer mientras te miro embobada por tus gestos en las notas de batería. Y es que siempre fuimos polos opuestos, por eso somos complementarios. Está más que el color, el juego de las palabras, los colores complementarios que son justo los opuestos, ¿no? Pasamos. Pasamos esta, es que no quiero extenderme, yo prefiero escucharos, ¿vale? A ver. Pasamos esa. Sí, ahí. Atrapado en la tierra que me dio vida, ni sueños ni vuelos, solo morder el polvo cada día. Creo que mi cuerpo no es de mi talla, se equivocaron el día del reparto. He nacido del barro, pero me crecen las alas. Ansias de infinito en la palma de la mano. Mi horizonte se recorta con la línea de las montañas, pero yo sé que tras ella hay otros parajes llenos de verde, llenos de agua. Agua, qué bien tan escaso en este suelo tan avaro. Ni siquiera brotan nacimientos entre sus rocas. Sin embargo, en mi cabeza nacen 1000 millones de nuevas almas, historias, colores, vidas soñadas que se pierden en el desierto de la nada. ¿Cuál? Tierra. Ocres. Se llama cadenas ocres. ¿Vale? Vamos a por este, que también es de los difíciles. Se me agrieta el alma y me cae mal hasta la lluvia y quiero cortarme el pelo, pero no te digo de qué parte del cuerpo. Agujardados fantoches nos dirigen el futuro que vomitan en las esquinas de tanto vaivén. Unos le tiran de un lado, otros lo estrujan de otro. Y él, don Futuro, queda descoyuntado, abandonado porque se ha roto su traje nuevo. Vencejo de mal agüero se cierne sobre las jibas cada vez más encorvadas. Y nadie se queja. Todos vamos a la compra y cogemos yogur y fruta del supermercado. Y esos cereales de fibra para... Cagarnos cagamos por dentro y seguimos jibados bajo el peso de insensatos que dirigen nuestros pasos al suicidio del intelecto. Gris. ¿Grises? Pero gris porque es neutro. Lo que nos comunica es algo neutro. Incoloro. Se llama puertas al campo, transparencia. Siguiente. ¿Otra más? Esa. El olvido. A veces suerte,
a veces. Manto negro de musgo, de tierra blanda con raíces. El olvido. Se agarra a la piel, araña y retuerce. El olvido. No existes para el olvido. No respiras, no cantas, ni siquiera huyes. Graba, escupe, sangra, que tu huella marque la piedra hasta quebrarla, que no te sepulten, que no te destierren, que no cubran tu respirar. El olvido no existe para los que han vivido erguidos. Esta es de las difíciles. Violeta, negro, verde. Aquí son muy dispares, ¿no? ¿Os digo el título? Intensidad. La intensidad también es una característica del color, ¿no? Una modalidad. Uno de los últimos, ya voy a ir acabando, ¿vale? El tiempo es una araña gris que va devorando nuestras vidas. Cada segundo que pasa es una aproximación hacia el precipicio. No quiero ir más a prisa. Para. Respira. Mira atrás de vez en cuando. Regresa a las fotografías en blanco y negro. Acaricia el rostro de los que ya no están y siente su olor en tus dedos. Viaja con ellos a tu pasado, a la televisión de 2 canales, a las tardes de Barrio Sésamo, a las noches de verano de tranco y bolsas de pipa. Regresa a los brazos del primer amor, a esa primera canción, a los sueños sin límites que te hacías. Expira. Mira ahora. Abrázate fuerte a las personas que te acompañan y siente en cada poro de tu piel que estás vivo. Sepia. Sepia. Melocotón. ¿Alguno más? Verde. Verde. Este se llama Respira, lejos del gris. Pasa. Pasa una más. Vale. Este es el larguillo. Hoy despierto y el hueco en mi sábana me susurra al oído que dormías en otra cama. La oscuridad se empeña cada noche en abrazarme para que me duerma acurrucada en su pecho. Pero no se da cuenta que yo no comulgo con amantes y que tu luz me hace brillar hasta de noche y con miedo. Mi manía de dormir en un solo lado de la cama a veces se revela contra su puritanismo y hace que se lance un pie a tu hueco avisándome de que sigue vacío. Yo no escalo tus contornos, ni me quedo dormida en tu aliento, y es que a mi lado siempre se queda a dormir el abismo, un pesado vacío que se llena de recuerdos, y no quiero vivir de recuerdos. Quiero tu aroma en mi hueco, quiero tu sabor en mis besos, quiero construir con presente un día lleno de te quieros. El sudor acude a mis sueños cuando el miedo me visita, agita mis pulsos, nervea mis intentos de alcanzarte etérea en los mundos de arcano. Pero no se sueña con el infinito que existe, sino que hacemos existir los sueños haciéndolos infinitos. Y tú apareces cada viernes, echa sueño en mi vida. Los viernes son mi presente, mi pasado y mi futuro. Nunca pensé que un viernes fuera tan viernes cada día. Y es que el lunes me despido del viernes. El martes despierto y desperezo de la despedida. El miércoles se desliza hacia su nuevo viernes. El jueves es la preparación y evitar los olvidos para llegar con todo puesto al siguiente. Y el viernes eres tú. Y el viernes lo une todo. Da sentido, da fuerza, conforta y descansa. Aviva y retuerce las tripas. Sonríe, besa y cura. Remansa mis vacíos y los llena más de ti. Me hace más tú y recarga mis reservas de luz para el resto de los no viernes. Eres el pasado, el presente y el futuro. Estabas cuando te soñaba, cuando te conocía solo en mis deseos, cuando imaginaba amar con mayúsculas y sentir con deseo. Estás en el presente, presente a presente, gota a gota, que se hace eterno. Y en el futuro, porque es imposible desprenderse de la piel y seguir viviendo. Luz. Amarillo. Amarillos. Luz. Amarillo. Neón. Muy bien. Se llama Hoy es viernes y me da luz. Bueno, yo creo que, a ver si hay alguno
así importante que me deje. Yo creo que ya prefiero escuchar, ¿eh? Hay muchas más, pero... Sí. Pásala así para que se vayan viendo. Espera. Los siguientes. O desde el principio. Sí, no, no. Adelante. Esa es la última, ¿vale? Pues por mi parte está. Yo lo que he querido hacer es sembrar para ahora recoger. A ver qué me contáis, ¿vale? Yo quería decir una cosa. Venga. Influye el tono en que se... ¿Queréis que le demos la luz y así nos vemos? Y ya... Muchísimas gracias, ¿eh? Luego doy una parte de la comisión. Sara, Dime, Alejandro. ¿influye el tono en que se lee el poema para que nos lleve un poco hacia el color que tú quieres? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que he intentado leer indiferentemente de uno de otro. Más el color es más el tema que trata que el color que transmite. Ya. Pero digo, a lo mejor el tono también puede llevarte a... Podría ser. Pero vamos, no lo he hecho con No es esa consciente. intención, no. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién inicia? La foto por favor más también. La foto también daba datos, ¿no? mucho de la que Esto es una obra, bueno, la última exposición que he hecho, que se llama La Casa Vacía, que estuvo aquí el año pasado también en Arrabal, es esto que hemos visto también, esa mezcla de fotografía y poesía. Eran unas piezas donde la fotografía estaba al fondo y tenía un metacrilato que se podía deslizar, que era el que tenía la poesía impresa. Esa casa vacía hablaba de la casa de mis padres. Esa casa vacía nace también con esa idea de mostrar, no es una obra que se pueda apreciar solo viendo las fotos o solo leyendo lo de la poesía, como aquí. Por eso os digo lo de romper las barreras. Es que esta obra a mí se me ocurrió para la asignatura de introducción a la pintura y hablaba sobre la teoría del color, pero se me ocurrió mezclando la poesía con la fotografía. Es decir, voy a hablar de pintura, pero en realidad lo voy a hacer con poesía y fotografía y además juntas, que no se pueden separar. Y que la emisión del mensaje es conjunto. Por eso la idea de que vosotros habéis visto solo la fotografía, pero cuando esto está para exposición o cuando esté en un libro, o cuando si queréis le podéis echar un vistazo a la caja, lo veis juntos. Y ese es el mensaje completo, ¿no? ¿Qué más? La fotografía nace antes que la poesía nace antes que la fotografía. ¿Cómo es el binomio ese? ¿Cómo se intercambian? ¿Está dentro de tu cerebro? ¿Llega por conclusión? Habla un poquillo de... Pues hay algunas, sí, hay algunas fotografías que estaban antes, que las tenía ya hechas de tiempo atrás. Por ejemplo, algunas que he puesto, una que hay una hoja flotando sobre el agua, que es la que estaba de fondo de pantalla. La de esa puesta de sol era de cuando yo vivía en la calle Mesones y era lo que se veía desde los tejados. Hay algunas que tenía de antes. Entonces, cuando se me ocurrió la idea, lo que hice fue, me vinieron esas imágenes que yo ya tenía hechas y las asocié a los colores. Y entonces lo que hice fue crear poemas para esa fotografía. En otros casos ha sido al revés. He creado el poema y luego he hecho la imagen. Es decir, no es un trabajo que yo te pueda decir, pues se ha hecho de este modo único, no. Ha habido fotografías que estaban hechas y que he escrito el poema después, otros que se han creado a la vez, he ido creando el poema y a la vez he ido pensando en imágenes para poder tomar la fotografía
y otras que tenía el poema ya hecho y le he buscado la fotografía nueva. Con lo cual hay un poco de todo en ese trabajo. ¿Qué más? A la hora de exponerse, ¿cómo se va a hacer? A la hora de exponerse. Como obra. Sí, pues este no lo sé todavía, porque ahora mismo está solo así. Es como una caja de como la veis aquí. Ahora mismo es esto. Donde tú vas separando las piezas y tienes, ¿vale? No sé si lo haré como hice el de la casa vacía, que ya os cuento que eran unos cuadros de 40 por 40, formato cuadrado, tenían al fondo de la madera puesta la fotografía y encima llevaba unos rieles que tengo que dar las gracias a Alicia, que está también aquí presente, porque fue la que ideó ese diseño para transformar algo que la casa vacía también era una caja así, transformarla en una obra que se pudiera exponer en una galería, porque esto no lo puedo pegar en las paredes. Y ella fue la que se le ocurrió ese sistema, que son unos rieles hechos con piezas de maqueta y que sobre esos rieles se desliza el metacrilato. Y la idea era que se pudiera ver conjuntamente o que tú pudieras separarlo y verlas cada una por un lado. Un diseño precioso. Sí. Funcionaba muy bien. Podría complementar incluso, yo creo que tu exposición ahora mismo tiene un paso más, que es la música. Creo que cada obra puede inspirar una pieza musical. Sí. Y creo que sería muy bonito cuando expongas que también acompañe ese momento musical a la imagen y a la palabra. Me parece que sería muy redondo. Eso que tú acabas de decir, cuando expusimos el año pasado la casa vacía aquí, estuvo viendo la Paco Espínola, que muchos lo conoceréis, y me acuerdo que él me ofreció poder hacer una edición en papel de esa casa vacía, pero que llevara un disco y que cada pieza fuera asociada a una canción. El problema está en que yo no he sido todavía capaz de encontrar la música, ¿no? Pero Podría ser un ejercicio para el conservatorio, para un curso del conservatorio, ofrecer tu obra para que los alumnos del conservatorio sí, la traduzcan al sonido. Me totalmente. parece que es una cosa muy bonita, como dice el profesor, puede ponerse en contacto con los de Granada, que son ilustres, y puede ser una clase... Hablando de profesor, yo soy profesora de Conservatorio Superior. ¿Ah, sí? Pues podemos recoger el guante. Yo soy compositora. Sí. Y de hecho hice la tesis doctoral sobre el tema de la sinestesia y la Qué música. bueno. Mira, Por eso. Se va a hacer el Qué Qué bueno. Me ha interesado muchísimo venir aquí y conocerte y mi más sincera enhorabuena. Muchas La gracias. hice en la Sorbona y hay muchísimo de compositores, de poesía en todas las artes, de color, de aromas, y de hecho pues la hipótesis de la tesis era de cómo afecta el sentido del olfato a la escucha. Qué bueno. Eso afecta Pues muchísimo. me interesa mucho el tema. Sí. La Sorbona suena como a limón granizado. Creo que lo comentamos en clase y ahora viene al punto. Él es mi profesor. El llamado libro de artista que hacíamos en unos determinados puntos, Sí. que además nos obligaba a hacer una propuesta a crear un continente y un contenido atractivo. Recuerdo hace unos años que había un músico que tocaba la flauta travesera y me propuso hablar de los temas de color, tocarlos. Y hicimos el experimento, cada uno apuntó lo que a qué le sonaba, a qué color, a qué tema de color le acercaba. Y el 80-90% Sí, hay una tradición muy importante de relación entre el color y la música. Y grandes compositores ha habido en la historia que han sido sinestésicos. A mí es que me parece un tema que yo no lo había, no sé, siempre ha sido como una percepción mía, pero no sabía ni que había teoría de investigación, y cuando hice esto, pues fue cuando digo, ostras, pero si es que esto lleva muchísimo tiempo investigándose, lleva
Hay muchísima gente, muchos artistas que son sinestésicos y además que es algo que aquí no nos consideramos sinestésicos o no sabéis que sois sinestésicos ninguno, ¿no? Pero sin embargo, sí, pero habéis acertado mucho de los colores aquí, ¿no? Aquí estamos medio jubilados casi. El tema, cuando se ha empezado a hablar, has dicho, es una mezcla, existe, pero no lo conocemos, todos somos un poco, todos somos mucho. ¿Te acuerdas de la introducción que has hecho? Bueno, realmente esta sinestesia tiene un componente genético, ¿eh? Sí. Siempre, muy pequeño, pero siempre cuando echas hacia atrás es un componente genético. Yo también he hecho estudios de gusto, porque tocas lo que no está tocado. Y lo que no está tocado es el olfato, ¿no? El gusto es lo que menos está tocado también. Entonces, el gusto es muy facilito. Es el primero y es el único que nadie estudia. En el gusto es comer y coges el color y pintas algo. Se hizo aquí en un trabajo de la Facultad de Bellas Artes, de compañeras, de una promoción hace mucho tiempo. Ajá. Se hizo en un restaurante. Entonces, lo que quiero decir que pues lo de la música es imprescindible, porque combinar ya tres sería genial, ¿verdad? Es el punto. Sería genial. De hecho, Wagner ya intentó hacer la obra total, como la llamaba, mezclar poesía. Estamos hablando de finales del 19, mezclar poesía, colores, drama, artista, el intento de obra total, pero claro, las posibilidades de aquella época eran impensables. Y a lo largo pues eso de la segunda mitad del siglo XX pues ha habido alguna ópera americana que han hecho pues eso, conciertos multisensoriales, que es como se llama, mezclar todos los sentidos. Y de hecho en mi música intento mezclar todos los sentidos. Qué bueno. Es un sentido común. Yo creo que si reflexionamos un poco, todos tenemos algo. Eso es lo que intentaba hacer ver, ¿no? Y claro, uno piensa que es un asesino en serio, pues no. ¿Y quién se nutre de qué cosa? Porque tú hablabas de que había que ir por la vida con ojos de gato, como Sí. yo digo, ¿no? Pero cada uno se nutre de una cosa. Sí. Naturalmente, a lo mejor tú estás en tu estudio, lo que menos piensas es en la música. Resulta que si estás acostumbrada a que la música te invada y además invade todos los sentidos a la vez, tú estás trabajando puntualmente en una cosa, pero es evidente que influye. ¿Comprendes? Pero no solamente la música, tu estado emocional, la temperatura, cualquier cosa. Claro. ¿Y acaso falla entonces qué? Porque falla el color. Claro. O sea yo es que creo que está muy bien. Yo voy a desordenar todo esto un poco, ¿eh? Yo creo que cada uno para vertebrar un discurso utiliza aquello que le sirve para la causa, Sí. ¿no? Pero todo es muchísimo más general. Esto me recuerda a un alumno que para entender un problema que a lo mejor no acertaba a ver en clase y después de mucho consultarme, se iba por la noche y aparte de que compraba libros, consultaba toda la bibliografía del mundo. Y el día siguiente me iba y me decía, oye, hermano, pero lo que dice este señor, los postulados que plantea en este libro y tal, y bueno, vamos a ver, Félix. Se trata de argumentar y uno se adhiere a aquello que le sirve para la causa. Pero el problema que plantea es uno puntual que le sirve para desarrollar la hipótesis y llevarla de una manera exitosa al final y demostrar lo que pretende. Pero el problema que tiene el señor no es el tuyo, el tuyo es absolutamente personal. Claro. Y ni siquiera yo te puedo ayudar. Y cuando me consultas, eso ya lo hablamos ahí, Sí. puede ser que te conteste en plan periférico, para que entiendas a lo mejor desde la perspectiva en la que yo me sitúo cuál puede ser el problema. Pero tienes que descubrir tú y ejecutar. Tu propia solución para ese problema. Claro. Entonces, yo es que yo me acuerdo la primera vez que vine a los cursos de doctorado antes de hacer la tesis, choqué con un señor que defendía la crítica del arte. Pues yo a mí que me encasillen las cosas de que esto tiene que ser así, muy bien. Yo estoy más atento a
Y lo que planteabas al principio de que, yo no sé si, de que aquel 40% son gente que Sí, está educado, un que viene de la genética y tal. 4% genéticamente está... Y luego, a partir de una temprana edad, el medio que te desarrolla, aquello que te ofrecen, a lo que estás acostumbrado, etcétera, 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 ¿no? Y naturalmente que el panadero también es un artista. Artista es todo aquel que hace lo que hace porque tiene la necesidad vital de hacerlo. Y que se enamora de lo que está haciendo. Y que además es consciente de que está ofertando algo a sí mismo y a la sociedad. ¿No? Sí, sí. Una pelota, seguro que te van a buscar tu pan porque es el mejor del mundo mundial. Pero el pan lo haces así porque, como tú decías muy bien, sales al campo y eres capaz de disfrutar, porque es una manera de enamorarte en el sentido más universal del término. Cuando ves el color del trigo, de tal, los campos, pero todo eso es sensibilidad. Sí. Y si tú vuelves a aquello que has hecho, tu causa, tu opción de vida, con honestidad y sinceridad, pues todo eso se ve reflejado. Pero venimos de 700 puntos de partida y demás. Y además nos enriquecemos y nos seleccionamos grupularmente y nos nutrimos de todo ello. Entonces, de acuerdo que hay que ir con ojos de gato, pero hay que también saber mirar. Pero es cuestión de sensibilidad, y esa sensibilidad está educada un poquito como. Sí. Si no pasas desapercibido, o sea, te pasa desapercibido cualquier agente externo que a lo mejor tú podías reparar y el otro no repara. Por educación, por qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Porque esto del arte también necesita uno iniciarse. Del mismo modo que no se puede aprender inglés si no aprendes, ¿no? Estos son unos códigos determinados, ¿no? Que para entenderlo... Claro, por eso he dicho antes que era un 20% de sensibilidad y de innatismo y el resto era de trabajo, ¿no? Claro, porque claro. sin esa preparación o sin ese trabajo tú puedes tener la sensibilidad pero no la tienes entrenada o no tienes la capacidad de desarrollar eso que percibes, ¿no? Luego hablabas también de que los niños lo que hacen, lo que pintan, lo reproducen. Los niños pintan lo que conocen las cosas. Y nosotros, en un intento de ir más allá, tenemos una deformación ya tremenda, queremos ir más allá y resulta que el referente, el modelo nos hipoteca y entonces no somos libres. Yo, no sé, ¿habéis pensado que realmente el espectáculo que reúne todos los sentidos suelen ser los religiosos? Los espectáculos religiosos apelan a todos los sentidos, a la música, a la visualidad, con el incienso, los olores que sean, incluso el calor, la temperatura, y no solamente la religión católica, sino que te vas a un rito con alta agresiva y es desde la sangre que brota, el que está cantando, el ritmo de que da, o sea que realmente lo que consiguen esta sinestesia total son todos los rituales religiosos que son... Sí, que públicos, utilizan de la pues, música, del olor, sí. de... Y sin embargo a mí no considero que eso sea arte, considero que eso es un espectáculo del que se puede hacer arte, pero en sí mismo no me parece que sea... No, pero si yo he dado a entender que todo lo sinestésico es artístico, no. Yo lo que quiero decir es que hay arte que parte de esa sinestesia y que hay artistas que tienen la capacidad de percibir esa sinestesia. Pero también quería hacer ver como que eso no está limitado a los creadores, sino que esa percepción la podemos tener todos. Lo tienen clarísimo desde hace mucho tiempo, que hay que apelar a todos los sentidos. Incluso si se puede, comes algo. En cualquier... Sí, sí. Yo me gustaría decir una cosa sobre aquello que te comenté, sobre el experimento que hicimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, eso no tiene nada que ver con el arte, pero aquello de que escribiera una palabra, ¿no? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Venga. ¿Vale? Venga, hazlo tú. ¿Lo hago yo? Sí, sí, levanta. Bueno, Y elige a alguien que te guste. ¿a alguien? Pero yo, bueno, al azar. Al azar. Bueno, vamos a hacer un experimento, si os parece bien. No tiene nada que ver con el arte, pero creo que puede dar un poco de juego. Yo voy a apuntar una palabra aquí en este papelito y quiero que alguien de ustedes, no sé más que elegir a alguien, para a lo mejor un voluntario, o bueno, no sé, alguien que no conozca yo de aquí, por ejemplo. ¿Alguien quiere hacer este experimento? Es una cosa muy sencilla, les voy a explicar. Sara, ¿te atreves? ¿Quién? ¿Sara? Sí. ¿Quién es Mi Sara? tocaya. Tú eres Sara. Bueno, mira, lo puedes hacer desde ahí directamente. Mira, lo que voy a pedirte es que cuentes de la siguiente forma. Siempre con el número 3,
vas a ir contando de la siguiente manera. 3, 33, 333, 3.333. Así, Todo lo que seas capaz. todo lo que seas capaz. Y concéntrate en eso. Y luego, tú solo haces eso. Empieza en voz alta, que todos te oigamos. 3, 33, 333, 3.333, 33.333, 333.333, 3.333.333. ¿Me puedes decir una fruta? Sí, plátano. ¿Habías pensado otra? ¿Habías pensado otra antes? Bueno, ¿alguien había pensado una fruta? ¿Quién había pensado pera? Levantad la mano, por favor. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Hay 3 personas que habían pensado pera. ¿Y alguien había pensado otra fruta diferente? Naranja. Piña. Naranja. Pero la pera coincide en 3. Es que esto el otro día Alejandro, hablando de la capacidad de conectar sentidos y de la concentración, me lo hizo a mí. Escribió en un papel la palabra pera. Bueno, la pera está aquí. Y me hizo hacer lo mismo que le ha hecho a Sara. Y empecé, y en un momento me paró y me dijo, di una fruta, pera. Y me enseñó el papel, digo, no puede ser. Bueno, vamos Sara a hacer... es que es más inteligente que yo. Es que para mí el 3 siempre ha sido Yo haría una segunda prueba y ya con esto terminaría, a ver si funciona realmente, pero me gustaría que todos pensaran en una cosa. Entonces yo voy a apuntar aquí una palabra, vamos a hacer algo parecido. Bueno, no me cabe la palabra, pero bueno. ¿Alguien quiere participar, quiere contar de esta manera, pero esta vez con otro número? ¿Loreto? No. ¿Alguien del público que se anime a contar de esa misma forma, pero esta vez lo vamos a hacer con el 5? ¿Se atreve alguien? Venga, Nieves. ¿Sin miedo? Nieves lo hace. Nieves. Bueno, hola Nieves. A ver, en voz alta. Sí. 5, 55, 555, 5.555, 55.555, 555.555, 5.555.555, 55.555.555, 555. Un trabajo. Parendero. ¿Alguien ha pensado otro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Alguien ha pensado otro? Carpintero. ¿Carpintero? ¿Quién ha dicho carpintero? ¿Alguien más ha pensado carpintero? ¿Tú también? ¿Alguien más? Había 2 personas que han pensado carpintero. ¿Y la que había dicho ella la ha pensado alguien más? ¿O solo ella? ¿Barrendero lo había pensado alguien más? Era carpintero. Es curioso esto, ¿eh? Yo pensaba que te estás quedando con nosotros. Bueno, no sé si Sara quiere continuar. No, yo, a no ser que haya gente que quiera... María Ángeles, buena. A no ser que queráis vosotros decir algo más, yo ya he terminado. ¿Por aquí? Sí, hay más. Te he preguntado antes que cómo se iba a presentar la exposición. Sí. Porque me parece muy interesante el hecho, si yo como individuo vengo a ver una exposición como la que vas a plantear, como de la clase de la fotografía, Sí. pero después de haber visto lo que he visto, después de haber escuchado lo que he escuchado, me planteo una propuesta diferente, porque si yo vengo como individuo, estoy solo ante la pieza, pero no tengo a nadie no que me ayude a entender la pieza, no quiero entender la pieza, quiero interpretarla, ¿vale? No me planteo entender la pieza, sino interpretarla tal y como estoy ese día y en el momento en el que voy a verla. Pero sí me parece muy interesante
que se pusiese de una forma parecida a lo que yo he recibido hoy. Que haya dos sensaciones, pero que a mí me vengan de sitios forma diferentes, diferente, ¿no? claro, porque si yo leo y observo la imagen, al final del intérprete soy yo mismo. Estoy leyendo yo mismo con mi propia voz interna y estoy viendo con mi ojo. Pero si alguien me refuerza de alguna forma lo que estoy viendo, me parecería más interesante. Más curioso. Muy buena idea. Sí, sí. Una opinión. Muy buena idea. ¿Cómo se podría entender? No lo sé. Pues se me ocurre así sobre la marcha, exponer lo que es la fotografía y dejar un auricular en cada pieza donde esté grabada la pista de audio, por ejemplo, así sobre la marcha. A mí me parece muy interesante, realmente estamos hablando de la percepción, los sentidos, el arte, la mística, y se ha mencionado la religión, que tiene que ver con la sensibilidad en relación a la idea, en relación a todo, ¿no? La mística tiene que ver con los sentidos. Pues yo creo que una buena experiencia sería que probáramos una seta alucinógena para realmente afinar los sentidos y vivir una experiencia, digamos... Totalmente sensorial, ¿verdad? La apuntamos también. Podemos poner la fotografía con la pista de audio y el trozo de seta de monta. Por ejemplo, Gaudí lo practicaba habitualmente, incluso representó en el Parque Güell una seta alucinógena. Claro, lo pilló un tranvía al final. ¿Había por aquí, alguien por aquí también quería intervenir? ¿Quién era? Bueno, solo era una petición. En la fotografía que has puesto de bicicleta, yo me siento un poco identificada porque voy un poco deprisa. Entonces, te quería preguntar si para los que vamos muy deprisa, ¿no? ¿Qué nos aconseja? Un solo valor, una sola virtud para captar con sensibilidad la belleza, lo que nos rodea. Pues, no sé, para mí es fundamental vivir en presente. Muchas veces estamos, además me pasa continuamente con los alumnos, con los compañeros de trabajo. Jo, quedan 2 días para el fin de semana. 2 semanas y vacaciones. Se están acabando las vacaciones, a ver qué cursos me tocan. Vamos siempre, en lugar de vivir en el presente, estamos siempre pensando en lo venidero, con lo cual nos estamos perdiendo realmente el presente. Y no despertamos los sentidos. Por ejemplo, ahora mismo un striptease podría ser una... No sé, pero es lo que se me ocurre, claro, vivir el presente, ¿no? O ser capaz de tener mucha conciencia del presente. El minuto, el segundo, el instante, ¿no? Podríamos centrarnos un poco. Hay dos comentarios que también me han llegado. Carmelo y Copa. Por un lado, el aprendizaje es fundamental. Sí, el aprendizaje es fundamental para lo que es el acto creativo. Por un lado, nos rompe esa idea que tenemos de acto creativo como secta. Lo tenemos todo. Es no de aprendizaje. Por otro lado, nos permite entrar en cuestiones de sentidos. Somos materia. Y todo lo que construimos lo construimos aquí dentro y lo construimos desde el exterior. No es ni mucho menos una tontería lo que hemos comentado de la experiencia con el hongo. De hecho, viniendo para acá, me encontré con un amigo que tiene una relación de hongos. Poner en marcha las sensaciones nos permite reconocer que aquello que decía Proust de la Magdalena no era algo imaginario, no era algo de artista, era algo que le llevó a escribir esa obra tan inmensa, tan maravillosa. Lo llevó a descubrir cómo esos puntillismos que alguien descubrió de la nada, no era de la nada, eran momentos donde la mirada tiene pasos y en un paso es capaz de detectar. Llegamos a entender cómo esa mirada perfecta nos lleva al cerebro de la memoria y nos damos cuenta de que no somos artistas. Bueno, como sucedió hace 500 años conmigo, no somos un centro del universo y que todo queda aquí. Una cosa que todo queda aquí. Sí, sí. Muy bien. Yo quiero apuntar algo que para mí es importante a propósito de lo que comentaba antes, que para todo hay que estar iniciado y hay que tener una actitud. Eso que tanto he repetido, y has hecho alusión antes al entorno, a cómo seleccionar y todo esto, ¿no? Eso está bien, pero para partir de, no para... Claro,
decir, exactamente, por eso no decía se llegar crea al cuanto concepto, mejor se ¿no? reproduce la realidad, sino cuanto mejor uso se hace de la realidad. Eso es fundamental. Sí. Y que la cultura global, la llamada cultura global, es una engañifa. La cultura por sí es elitista y requiere una actitud y un acto de voluntad. Y tiene que ser limpia. Y hay cultura con mayúscula para todos los niveles, para captar, para seducir, para iniciar y para desarrollar. Estoy de acuerdo. Loreto. Bueno, creo que hemos aprendido mucho, disfrutado también, y cada uno creo que nos llevamos muchas cosas en nuestra mochila. Cristina ha descubierto que ha sido estética total, vamos, que la pera y el panadero es que la clavaba, el carpintero, perdón. Así que nada, Sara, muchísimas gracias porque nos has despertado a todos un golpe de alma, no sé si te has dado cuenta, que es que ha sido que no parábamos. Muchísimas gracias de verdad por venir, por escuchar. Hablar de la belleza de los poemas y del sentimiento que nos transmite a través de ellos es algo que creo que se nos ha quedado un poco en todos nosotros, ¿no? Las imágenes y todo eso también es un campo abierto y yo creo que el resto pues lo completamos cada uno con nuestras propias experiencias de cada día y es lo que le aportamos. Yo sí creo que siempre hay que dejar una puerta abierta para que el espectador sea el que la haga suya la pieza, ¿no? La haga, sí. Bueno, que darte las gracias por este trabajo tan interesante y bueno, has tenido... Esa idea que tú intentabas transmitir al principio, democrática en el sentido de que el arte lo comparte, no la élite, sino que el arte lo comparte, el que lo lleva, el que lo siente, el que lo transmite, y eso no está en unos circuitos, ni precisa de una academia, ni de una facultad, ni de una... yo estoy de acuerdo con eso. Eso ya lo dijo también Joseph Beuys, que no sé si lo has nombrado tú, no. ¿sabes? Pero ese sí que lo dijo de una manera muy precisa, en un momento en que eso se salía fuera de lo que era la élite artística y el arte se vive. Yo concretamente me voy a la provincia de Cádiz para vivirlo bien. Cómo la palabra en metáfora, cómo la lengua castellana puede servir para producir, hacer productos que son distintos en sí de lo concreto que dicen las palabras, pero en el lenguaje del pueblo. Y entonces, pues eso se encuentra, se localiza en algunas zonas donde efectivamente han vivido una evolución cultural especial, como en la zona aquella, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Pero que yo estoy de acuerdo contigo en esa idea de que el arte está servido y puede estar en cualquier momento, en cualquier contexto y muchas veces el contexto del arte es el más aburrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias.